Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo hago para que mi entrenamiento incluya todas estas áreas y sea neurocognitivamente, neurofisiológicamente parte de un entrenamiento integral al cuerpo y al cerebro humano? Anteriormente, cuando hablábamos de entrenamiento integral, se hablaba del área cognitiva, pero no entendíamos la complejidad del área cognitiva. Aquí estamos viéndola un poco más profunda. El área afectiva, el área social, además de la física. Bueno, eso es lo mismo, solo que ahora el área cognitiva tiene una desglose mucho más pormenorizado y estamos tratando de entender mucho más detalles que, en definitiva, durante muchos años no logramos ni entender ni incorporar al entrenamiento. Existe una disciplina en la actividad deportiva que se llama praxeología. La praxeología es una ciencia que explica el fenómeno del deporte. Es decir, es una ciencia que es específica del deporte. No es medicina deportiva, no es pedagogía deportiva, no. Es praxeología, que es la práctica del deporte, tiene una ciencia que te estudia el fenómeno del deporte, que en sí mismo requiere un conocimiento científico. Esa praxeología, por ejemplo, el praxeólogo más importante y conocido del mundo se llama Pep Guardiola. Él se formó como praxeólogo, él no es básicamente entrenador, y el praxeólogo lo que hace es entender la complejidad del ser humano y ayudarlo a encontrar soluciones que se apliquen al deporte. Dentro de la praxeología existe un área que se llama semiotricidad. La semiotricidad es el movimiento humano que viene de la motricidad relacionada con señas, signos de comunicación. Por ejemplo, en el fútbol, a veces el que va a tirar se coloca al lado derecho como fintando que va a mandar el balón al extremo izquierdo, pero es para engañar al portero, lo va a lanzar aquí. A veces se ponen dos tiradores para hacer la finta y uno se mueve y se queda parado y el otro llega y tira. Este movimiento es un mensaje de comunicación. El propósito de ese mensaje es confundir al rival, que no sepa para dónde va, o las jugadas de atracción en el fútbol americano. Yo te engaño para que no sepas cómo defenderte. O bien, utilizo la comunicación para darle una señal a mis compañeros, es decir, cuando yo agarro el balón de básquetbol aquí, lo pongo de este lado, quiere decir que la jugada va a ir por el lado derecho. Si lo pongo de este lado, la jugada va a ir por el izquierdo. Eso lo sabe mi compañero, no lo sabe el rival. Le mando un mensaje a mi compañero para que trabajemos juntos y confundo al rival. En eso consiste la comunicación, que se llama semiotricidad, ¿no? La comunicación del movimiento, los gestos, las señas que manda el movimiento del cuerpo. Este aspecto está muy desarrollado en deportes como el waterpolo, donde fintan para el tiro y hacen confundir al portero o al defensa. Pero la natación tiene muy poca semiotricidad. Y entonces, en ese sentido, nos faltan estímulos que ayuden a estimular esta parte del cerebro que otros deportes sí estimulan. ¿Qué hacemos? Tomemos prestados ejercicios de otras actividades, tanto en tierra como en agua, para fortalecer ese tipo de estímulos que mi disciplina, natación de piscina, no tiene. La natación de aguas abiertas sí la tiene, porque tiene que percibir el empuje de la corriente, los oleajes, subirse a la cresta de una ola, mantenerse en la punta, salirse del grupo, esperar la boya. Hay muchas señales a las que tiene que reaccionar. En natación de piscina prácticamente podríamos ir en automático, por eso a veces en natación de piscina es muy común que la gente se pierda y se vaya con su mente para otro lado, y en otras disciplinas no podría hacer eso en waterpolo. Nado sincronizado hay una comunicación entre ellas, a veces la que tiene que cargar se retrasa y entonces le hace una pequeña seña y entre todas se leen, toman la decisión ahora juntas, al unísono, empujamos a la compañera a salir del agua. Como nuestra natación no lo tiene, voy a agregarle contenidos al entrenamiento de natación que estimule esa área. Entonces vamos a utilizar lo que llamamos ejercicios de conciencia corporal. Lo que intentamos hacer es no permitir que por estar haciendo series aeróbicas de resistencia, de velocidad, desconecte el cuerpo de la mente. Y vamos a utilizar dentro de los ejercicios de técnica, en el calentamiento, en el cierre o
también en las series aeróbicas diferentes tareas que involucren demandas cognitivas que obliguen al cuerpo y a la mente a trabajar sinérgicamente al unísono en una misma tarea. De tal manera que cuando termine la sesión de entrenamiento podríamos decir, estimulé y reté al aparato cardiovascular en la misma medida que la parte consciente y reflexiva de la inteligencia del cerebro humano. ¿Cuáles serían las nociones del cuerpo? Hay tareas muy simples como pedirle que utilice su cuerpo de diferentes formas. Le ponemos retos que le impidan nadar en automático. No queremos que sea una máquina, quiero que vaya pensando y reflexivamente tomando nota de qué hace con su cuerpo, qué pasa si dejo de hacer esto, cómo cambia cuando el movimiento se hace por la izquierda, no por la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Te desconecto del automatismo y te conecto a la conciencia de tu cerebro. Por ejemplo, hacemos nados naturales, nadar un tramo, haces 3 tramos de crawl y el cuarto de cualquier cosa que no sea ninguno de los estilos. Vamos a hacer solo piernas, pero que no sea patada de crawl ni patada de dorso, invéntate una patada. Hacemos imitación de nados de animales. Esto puede ser como parte del calentamiento. Puede ser como una preparación para después entrar a la técnica. Puede ser al final de la sesión, cuando hacemos la vuelta a la calma. Quitar un brazo o una pierna, vamos a nadar puro brazo derecho, pierna izquierda, puro brazo izquierdo, pierna derecha, ya sea en pecho, en crawl, etc. Nadar con los puños cerrados, dedos abiertos, ala normal, puño abiertos, normal, cambiando, para cambiar las sensaciones sensoperceptivas. Patada de un estilo y brazada de otro. Y a veces le pedimos, por ejemplo, hacemos brazada de pecho, patada de crawl, brazada de pecho, patada de delfín, brazada de pecho, patada de pecho. Y hago tramos de pecho combinándolo con 3 patadas diferentes. 2 patadas de pecho por brazadas dobles de dorso. A veces hacemos 2 brazadas dobles de dorso, una patada de pecho. En el tramo de regreso, 2 patadas de pecho, una brazada doble de dorso. Y lo que hay que entender es que el cerebro va a aprender muy rápido. Esa es la capacidad de nuestro cerebro y al mismo tiempo es el problema de nuestro cerebro. Aprende tan rápido que después de 2 o 3 repeticiones ya lo tengo. Le pone copy paste y ya no lo vuelve a hacer. Porque el cerebro está acostumbrado a trabajar bajo la ley de la ergonomía, la ley del menor esfuerzo. Apenas lo domine, ya no lo voy a controlar desde aquí porque esto gasta mucha energía. Le pongo copy paste, copy paste, copy paste. Subimos una escalera y toma nota. 43 grados de flexión, 43 grados de flexión, ya lo tengo. Entonces a la que sigue, 43, 43, 43, 43. Si el último escalón de la escalera necesitaba 45 grados, te tropiezas, porque ya el cerebro lo había mandado al automático. De ahí la necesidad de que muchos de estos ejercicios te lo pongo, en el momento que empiezo a ver que ya es muy fácil, cambio la orden. O le anticipo que va a cambiar la orden. Por ejemplo, vamos a hacer el primer tramo, 2 brazadas dobles de dorso, una patada de pecho. En el segundo, 3 dobles, una de pecho. Entonces él tiene que estar pensando, ¿cómo viene? ¿Ahora qué sigue? ¿Cómo va a cambiar? Y primero tiene que poner atención para anticiparse al cambio que va a dar la instrucción o que dio la instrucción. Y luego tiene que volver a darle la orden al cerebro para que lo mantenga controlado. Y entonces no le permito que se me vaya. En fin, a ustedes van a poder revisar todos los ejemplos que hay. Tenemos 3 bloques. Uno es nociones del cuerpo. Aquí vemos varios ejemplos. Si alguien de repente se siente así como mi amigo el perrito, no se preocupe. Vamos a revisar, estudiar y una y otra vez tomar este tema. Y es un tema de vanguardia donde la ciencia hoy día todavía está ante más preguntas que respuestas. Todavía hay cosas que no sabemos, hay muchísimas cosas que no sabemos. Estamos empezando a entender el cerebro humano. Pero lo que sí sabemos es que si no le permitimos una conexión con el cuerpo, si no tenemos una conciencia, si no tenemos un proceso reflexivo, consciente, que te conecte con la habilidad de desarrollo condicional seguro, no vamos a tener los resultados que queremos.
Bien, las nociones del cuerpo, puede haber otras variantes, nadar estilos al revés, hacer palmeteos avanzando hacia el frente, a los lados, hacia los pies, patada de diferentes amplitudes, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes tener esa información, la pueden consultar, pueden inventarla. En realidad, estos ejemplos que estamos poniendo solo pretenden estimular su creatividad y su imaginación. Como decía Albert Einstein, es más importante la imaginación que el conocimiento. Si yo soy capaz de decir, ajá, ya entendí. Y yo les diría una clave para que ustedes como entrenadores puedan ser creativos. Atrévanse a plantear. ¿Y qué tal si? ¿Y qué tal si intento esto? ¿Y qué tal si hago el otro? O la pregunta, ¿y por qué no así? ¿Qué tal si? ¿O por qué no así? Los va a abrir, salir de la caja, romper el esquema, romper paradigmas y aprender a pensar creativa e imaginativamente. Esto es imperioso en el desarrollo humano. Y eso es lo que le ha permitido al ser humano llegar al nivel de fabricar una máquina que vaya al espacio. Pero resulta que el ser humano conquista el espacio exterior y pierde el espacio interior. El ser humano ahora come cada vez más rápido y digiere cada vez más lento. Tenemos más alimentos y más desnutrición. Estas son paradojas de la mente humana. Pero tenemos que empezar a escudriñar y empezar a entenderla. Bien, el otro bloque se llama nociones del espacio. Así como voy a retar al cerebro para que encuentre una solución de cómo controlar el cuerpo, también lo voy a retar para que controle el espacio. Profundidades, recorridos, trayectos, distancias, etc. Puedo poner ahí, por ejemplo, nadar a lo ancho en lugar de nadar en la forma longitudinal. A lo mejor alternando brazos y piernas en el tramo 1, brazos en el tramo 2, piernas. Ligo el movimiento a un tramo específico para que el espacio se ligue al movimiento. Pues nadar en circuito por carriles. En el carril 1 nado crawl, doy la vuelta, regreso dorso en el 2, doy la vuelta y voy el pecho en el 3, doy la vuelta, empiezo en crawl en el 4 y así voy a nadar, por ejemplo. Siguiendo a un líder, él marca la ruta y él decide si se pasa por arriba de los carriles, por abajo, cambia, para dónde va. Dibujar trazos, a lo mejor voy a nadar a lo largo de toda la alberca escribiendo mi nombre. Una letra como si los carriles fueran renglones, vamos a escribir en doble renglón, voy a pasar de aquí para acá haciendo la M, luego hago la O y hago recorridos, ¿no? Esto evidentemente no se podía en una serie normal, tendría que ser un día especial y en tareas especiales. Hay algunas que aplican para la serie de resistencia, hay algunas que aplican el calentamiento, unas que aplican para sesiones especiales donde solo hago esto. Es decir, yo tengo que también ir encontrando dónde puedo encajar cada uno de estos ejercicios. Anticipar el número de brazadas. Es decir, vamos a hacer 100 y te voy a pedir que me digas cuántas brazadas vas a hacer en el 100. Bueno, si hago normalmente 12 en el 25, 4, 48, más lo que me canse, trato de anticiparlo. Recorridos con cambios de profundidad. Por ejemplo, en el doble jalón de pecho. Primer doble de jalón vas a hacerlo cerca de la superficie. Das la vuelta y el segundo lo vas a hacer 1 metro de profundidad. Das la vuelta el tercero a 2 metros de profundidad o 1,5 metros si mi alberca no me da. O pegado al piso. Voy a cambiar las profundidades. Es otro control del espacio. En fin, este lo voy a adelantar porque vamos a regresar a este más adelante. Y vamos a entrar a las nociones del tiempo. Las nociones del tiempo también es retar al cerebro para que tenga conciencia de cómo controla y cómo transcurre el tiempo mientras nado. Para esto, primero hemos trabajado 8 años aprendiendo manejo del reloj, 60 y 30, 9 años, 60, 30, 45, 15. A los 9 años empezamos 10, 20, 30, 40. 10 años hacemos el reloj para todos lados. 5, 10, 15, 30 y al revés. Cada 55 segundos salgo al 0, al 55, al 50, al 40, voy en reversa. Manejar el reloj para todos lados. Eso es primero. Ya después hacemos nadar con X
número de brazadas o de tiempo y agregar, por ejemplo, yo en un 25, nadando cómodo, hago 30 segundos. Vamos a nadar 4 segundos arriba de eso, 34. No 33, no 35, 34. Trata de calibrar, modular la velocidad y toma conciencia de qué pasa. Muchos nadadores jamás se han puesto a reflexionar cómo manejan la velocidad. Y miren que la natación es un deporte que maneja fracciones de segundo y distancias. Vamos por 1 centímetro y por 1/10 o 1/100. Así de precisa la natación y nunca entrenamos. Nadar con menor número de brazadas en el mejor tiempo posible y ya teniendo el menor número de brazadas con el mejor tiempo, ahora le pido mejor tiempo sin importar cuántas brazadas hagas. Si yo te libero las brazadas, ¿qué tanto puedes mejorar? Y entonces tengo menor número de brazadas, hago 30. Pero si me liberan las brazadas y hago 33, puedo hacer 29. Y ya tengo una noción de la realidad, cómo manejo el tiempo. Luego hay nadadores que al soltarle la brazada y hacer las que quiera, patinan los brazos y resulta que con el menor número de brazadas hizo 30. Dejándote que hagas las brazadas que tú quieras, como se aloca y pierde apoyo, resulta que hace 32. Y entonces cae en la cuenta y dice, ajá, es que no puedo bracear a lo loco porque no voy a ir más rápido. Buscar el mejor índice entre número de brazadas y tiempo. Por ejemplo, en un 50 hago 30 segundos y necesité 35 brazadas. Bueno, 35 más 30 son 65. Sumo brazadas más tiempo y eso me da un índice, 65. Ahora voy a intentar bajar el número 65. Tengo 3 opciones. Opción 1, hago menor tiempo, mismas brazadas. Opción 2, hago mismo tiempo, menos brazadas. Opción 3, menos brazadas y menos tiempo. Cualquiera de las 3 me llevarían a ir bajando ese índice. Y búscale, intenta. Yo lo que quiero es que la suma es 64. ¿Cómo lo vas a lograr? Resolución de problemas. Utilizo el método de resolución de problemas y descubrimiento guiado y le enseñamos a usarla junto con el cuerpo. Armando, Descendiendo del 1 al 3. Vas a hacer 35, 34, 33. No quiero que bajes más de un segundo. No quiero que hagas 35, 32, 30. No. 35, 34, 33. Calibra tu velocidad. Etcétera. Hay muchos ejemplos. Aquí lo van a tener para la consulta. Vamos a poder, incluso, ustedes tienen una tarea, y por eso me interesaba. Piensen cómo utilizo nociones del tiempo, nociones del espacio, nociones del cuerpo. ¿Cómo lo voy a integrar a un trabajo cognitivo de neurofisiología, de neurocognición? Y por eso ahí la tarea que les dejamos es, yo les doy algunos tips, incentivamos algunas ideas, ahora queremos ver lo que ustedes van a aportar de su propia imaginación, de su propia creatividad. No se preocupen, todo se vale equivocarse también. Inténtenlo, reten su creatividad y su imaginación. Bien, las nociones del tiempo, aquí podrán ver un montón de ejemplos. Anticiparse al tiempo en patada, anticiparse al tiempo en brazada, anticiparse al tiempo en completo. Si voy de pura patada, ¿cuánto haría? Si de completo hice 30, de pura patada voy a hacer cuánto. Y esto los empieza a meter en la dinámica del test que les acabo de explicar de rentabilidad. Entonces vamos ligando tareas de entrenamiento que después se miden en los tests que estamos planteando. En esencia, en eso consiste todo este bloque que llamamos neurocognición y neurofisiología. ¿Cómo voy a asociar demandas a mi cerebro que reten cuerpo y mente de manera equilibrada, de manera simultánea, y con ello ser capaces de poder efectivamente tener un entrenamiento integral donde pueda decir, sí, la parte cognitiva está retada en una proporción semejante a la parte neurofisiológica y metabólica, y la parte social también podría jugar un papel. A veces la parte social la hacemos en forma de relevos,
de tareas por equipos, de sumar puntos. Por ejemplo, los 4 individuos de un solo carril anticipan su tiempo, los que logren más cerca de ese tiempo, les damos un punto y vamos retando como equipos, cada carril es un equipo y le vamos dando puntos como para que se interesen en tomar con seriedad estos retos a su inteligencia. Aquí es muy importante que el entrenador esté convencido de la importancia de explotar un área de todo el organismo humano que, si bien es la más importante, porque de ahí emergen todas las órdenes, por muchos años la hemos utilizado muy poco, la hemos vinculado erróneamente y a veces ni siquiera la hemos sabido vincular con el cuerpo y con el organismo desde el punto de vista fisiológico. Y el reto de la metodología del entrenamiento del siglo XXI es transformarnos en entrenadores de capacidades físicas, de sistemas energéticos y metabólicos, a entrenadores que tengan la capacidad de desarrollar tareas, entrenamientos, ejercicios que sean no solo dirigidos a los sistemas energéticos y a los aparatos funcionales, sino que estén desde aquí reguladas como neurofisiológicas, neurocognitivas, y en esa manera propiciar esta reconexión que, dicho sea de paso, el ser humano siempre ha tenido en su naturaleza. Pensemos que el desarrollo más grande e importante del cerebro humano se dio durante el Paleolítico. En el Paleolítico, el hombre del Paleolítico utilizaba su cuerpo de una manera muy diferente como lo hacemos ahora. En esa época, el hombre utilizaba su cerebro para resolver sus necesidades y encontrar soluciones. En eso consiste la inteligencia. Ser capaz de enfrentar un problema y resolverlo. El ser humano tenía como prioridades básicas buscar alimento, defenderse de las amenazas naturales o de enemigos predadores o de otras tribus, de procrear y garantizar que la vida de la prole permitiera la permanencia de su especie. Y para esto el ser humano no salía de su cueva, agarraba un tronco y levantaba 20 veces como entrenamiento de CrossFit. ¡Uah! Me siento muy fuerte. Eso no lo hacía el ser humano porque su fuerza no era necesaria para eso. Ahora nos pone a hacer esas locuras porque el cuerpo humano ha dejado de tener movimiento, y lo que no tenemos claro es que no solamente era el cuerpo. Si el hombre agarraba un tronco era para tener una herramienta que le permitiera dominar una bestia, defenderse o protegerse contra la caída de una roca o lo que fuera. Tenía una función, por lo tanto, venía una decisión voluntaria, consciente, reflexiva, y después venía la acción motriz. El ser humano utilizaba su inteligencia para hacer una táctica, una estrategia, al cazar, al buscar alimento, al buscar un lugar donde albergarse y protegerse, y a menudo el ser humano cazaba un gran mamífero. El ser humano sí coincidió con los grandes mamíferos, no así con los dinosaurios. Dinosaurios y ser humano, salvo algunos vestigios de reptiles, prácticamente no los llegamos a conocer. Entonces siento lastimar su corazoncito, pero los picapiedra no existen, no existieron. En realidad el ser humano convivió con grandes mamíferos como el mamut, como el tigre de Bengala, como otros animales mamíferos grandes, que después se extinguieron. El hombre cazaba en grupos, hacían trabajo colectivo, la parte social estaba ahí, la parte cognitiva, se dividían las tareas. Tú corres rápido, eres la carnada, va a salir detrás de ti el predador, nosotros lo vamos a esperar aquí, y el que tiene mejor puntería lanza las flechas o las lanzas, el más fuerte lo va a dominar con un golpe en la cabeza, entre todos lo vamos a confundir, se repartían las tareas. Comían, y a veces en un solo día ingerían 5,000 kilocalorías porque se tragaban una chuleta de algún animal, y evidentemente había un exceso de ingesta calórica, pero no eran obesos porque luego 2, 3 días se acababa el alimento y habría que salir a buscar más, y a veces había que ir a buscarlo y caminar, recorrer. Por ahí se encontraban una fruta, por ahí se encontraban una planta,
Entonces su alimentación era muy versátil y eso les daba un balance también nutricional. El hombre, al ser nómada, cambiaba de escenarios, de tipo de alimento, porque ahora encontró una manzana, luego encontró un durazno, luego una fresa, entonces daba una riqueza a su alimentación y eso derivó en un sistema digestivo y también inmunológico muy versátil. Después vino la agricultura, nos hicimos sedentarios, empezamos a hacer el monocultivo y el alimento empezó a ser muy uniforme y eso nos redujo capacidad de asimilación de alimentos y también debilitó el sistema inmunológico. Y el hombre, a pesar de que por algún día, 2 o 3, comía mucho, después en esos grandes recorridos gastaba todas las calorías que había agarrado aquí, entonces de repente comía 5,000, 4,000, 3,000 y se las consumía 2 o 3 días, volvía a comer y mantenía un equilibrio entre lo que consumía de alimento y el gasto calórico. Y con eso mantenía un cuerpo muy sano. Se movía mucho, desarrollaba fuerza, resistencia, atención, coordinación. Así es como se desarrolló el cuerpo humano. Si el entrenamiento no revive y vuelve a estimular el cuerpo y el cerebro, como en el origen se hizo, habremos perdido gran parte de lo que la esencia de la naturaleza humana es. Y si miramos con atención un poco los problemas que estamos viviendo alrededor, de violencia, de depresión, de que nos enfrentamos cada vez a bichos y enfermedades que no sabemos cómo controlar. Tenemos que entender que en alguna manera fuimos perdiendo en el camino mucho de lo que el ser humano tenía de sus potencialidades. Es ahí donde tenemos que hacer una pausa, preguntarnos qué tenemos que corregir, en qué momento perdimos el camino y tratar de retomar. Por lo pronto, hagamos lo que nos toca a nosotros. Hagamos que nuestros nadadores sean seres conscientes, reflexivos. El trabajo cognitivo sea en un reto equiparable al trabajo de demanda fisiológica. Que los hagamos conscientes de los procesos, de las reglas, de los mecanismos. Educarlos para el deporte, a ellos y a sus padres. Ahí estaremos haciendo una aportación increíblemente importante que seguramente va a trascender el ámbito de la alberca y va a trascender el ámbito del deporte. Lo van a poder trasladar a su vida, a su familia, a su barrio y su vecindario, y probablemente estaremos contribuyendo a la formación de personas mucho más capaces de ser agentes de cambio en esta sociedad que urge de un cambio. Muchas gracias por su atención. Hemos terminado el módulo de esta mañana. Nos vamos a conectar a las 11:30 nuevamente. Si tienen preguntas, envíenlas por el chat. Recuerden, clic aquí para cuando tengan que descargar material. En Classroom se están subiendo muchas informaciones. Por ahí hay un par de diapositivas que probablemente no estén ahí porque son muy actuales. Se las vamos a subir en el transcurso del día a Classroom. Cualquier información que sea muy densa, que probablemente no pudieron seguir, la ventaja de un curso online es que ahora yo puedo ir a Wikipedia, puedo buscar, idealmente no Wikipedia, pero hay otras fuentes, y pueden retroalimentar en su tarea, tratar de plasmar lo que ustedes consideran que han ido comprendiendo de aquello que pueden imaginar, aunque no lo hayan leído en ningún lugar, o su propia propuesta. Yo creo que podría ser así, a mí se me ocurre esto otro. Esta es la intención de este tipo de tareas. Entonces, sigamos en comunicación, utilicen el chat para cualquier duda y nos conectamos nuevamente 11:30. Muchas gracias a todos. Saludos.